invito a inclinar sus rostros para hacer la oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te damos gracias por habernos permitido estar nuevamente aquí en la escuela bíblica. Te pido por tus hijos que los ayudes y que les des entendimiento para que aprendan más sobre tu palabra, Señor. Te pido por los maestros igual que los ayudes a que puedan enseñarles a tus hijos más sobre tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ha llegado la hora de repetir, como siempre, el título, el lema y el texto de la escuela bíblica. Título: Jesús, esperanza de vida. Lema: Conoce, vive y aprende de Él. Texto: Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cita: Juan 6:69. Muy bien. Pues vamos a cantar nuestro canto lema, Yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Soy la resurrección y la vida, soy el camino y la verdad, yo soy la vida verdadera, yo soy, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Muy bien, y pues también les invito a que cantemos el canto Eres el pan de vida. Eres el pan de vida, si me acerco a ti saciaré mi hambre, por mí todo lo das, calmaré mi sed con tu amor constante, seguro estoy mi Señor, como tú no hay otro igual, y al que se acerca a probar tu amor, no se lo negará. Eres el pan de vida, el que descendió desde el mismo cielo, tú vienes hoy a mí, en la sangre y cuerpo de tu amor eterno, jamás podría pagar, Señor, lo que has hecho por mí. Mis pecados has perdonado y te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Te
tiempo para la enseñanza del día de hoy. Les invito a prestar mucha atención a sus maestros. Buenas tardes, espero que se encuentren bien en sus hogares, se encuentren bien en sus casas. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio virtual. Este medio virtual, pues, estamos utilizándolo para esta escuela bíblica 2020 que tiene por título Esperanza de Vida. Y también me da mucho gusto que me den la oportunidad de poder tocar un tema que nos pueda ayudar a todos en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, esta situación que estamos atravesando, que es muy difícil, pero que con este tema nos puede ayudar para poder entender, comprender esta situación de nuestra vida, esta parte de nuestra vida. Y para ello vamos a ver un tema relacionado a la esperanza de vida. El título de este tema es Jesús, la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. El texto se encuentra en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, que dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el texto que vamos a estar analizando. Es el texto, la verdad bíblica que tenemos es: Cristo alumbra mi senda. Cristo alumbra mi senda para ser su hijo. Cristo alumbra mi senda para ser su hijo. Y para ello vamos a estar haciendo una pequeña introducción de este tema, que esperemos que nos sirva, nos sea útil en esta, como comentaba, en esta situación que estamos atravesando. Como primer punto, para comenzar, les voy a hacer dos preguntas que debemos tratar de analizar en este momento. La primera pregunta que les voy a hacer es: ¿cuántos de ustedes les gustaría vivir en la oscuridad absoluta? ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir en una oscuridad absoluta? ¿Quién estaría dispuesto a vivir en una oscuridad absoluta? Para eso tenemos que entender, comprender qué es la oscuridad y qué es la luz. ¿Qué es la oscuridad y qué es la luz? La oscuridad es sinónimo de tinieblas, y tanto la oscuridad como las tinieblas vienen acompañados de miedo. En nuestro hogar tenemos la oportunidad y la bendición de tener la luz, la energía eléctrica. Y la energía eléctrica nos da seguridad en las noches, se nos quita el miedo cuando hay luz. Pero ¿qué pasa cuando esa luz se va? ¿Qué pasa cuando esa luz se va unos 10 minutos, unos 20 minutos? ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? Como les decía, las tinieblas van acompañadas de miedo. La oscuridad viene acompañada de miedo. Cuando la luz se va, esos 10, esos 20 minutos, sin duda alguna nosotros nos quedamos con miedo, entramos en pánico y tenemos esa incertidumbre de qué es lo que está pasando. Tenemos ese miedo, ese pánico cuando se va la luz, por unos 10, 20 minutos. Pero ¿qué pasaría? Imagínense, ¿qué pasaría si esa luz no regresara? ¿Se han puesto a pensar qué pasaría si esa luz no regresara? ¿Cómo viviríamos todo el tiempo en nuestros miedos, todo el tiempo en nuestro pánico, en nuestra angustia, porque no hay esa luz? Muchas personas viven de esa manera, viven en la oscuridad y viven en las tinieblas, con el miedo, con el pánico, con el terror de no ver, de no saber qué es lo que está pasando. Y esto es muy importante. En este tema que vamos a tocar, hace referencia de que estas personas conocían a Jesús cuando les habló
a este pueblo, el pueblo conocía la luz y conocía la oscuridad, pero no conocía que estaban en la oscuridad espiritual. Estaban en la oscuridad espiritual, estaban en la ceguera espiritual. Por eso es muy importante que nosotros podamos identificar quién es la luz. ¿Quién es la luz? Estas personas vivían en su ignorancia. Las personas que viven sin esa luz, sin la luz que es Cristo, sin duda alguna tienen miedo. Viven en miedo, viven en pánico, viven en terror. Tienen miedo incluso hasta la muerte. Tienen miedo hasta la muerte cuando no conocen quién es la luz, quién es Cristo. En este tema habla con autoridad, habla Jesús cuando dice que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y no habla de una luz pequeña, no habla de una luz que alumbra una pequeña zona, un pequeño lugar. No, habla de una luz inmensa. Habla de una luz inmensamente grande. Tan es así que la referencia que hace él cuando dice que Él es la luz del mundo, hace referencia a que Él, conocemos nosotros qué tan grande es el mundo. Bueno, Él dice que Él alumbra a ese mundo. Y entonces podemos dimensionar que esa luz es sumamente grande, que abarca al mundo. Y esa es nuestra seguridad, esa es nuestra esperanza de vida, que es una luz que es superior a nosotros, que es superior a todo lo que podamos imaginar, porque es una luz inmensamente grande que alumbra a un mundo entero. Por eso es muy importante tener en este momento este concepto, esta idea de esta esperanza de vida. Esta esperanza de vida nos debe dar seguridad, nos debe dar confianza, nos debe dar toda la confianza en que tenemos esa luz, que tenemos esa esperanza de vida. Para muchos podría parecer una noticia, una simple noticia, que Jesús es la luz del mundo. Pero para otros podría parecer una gran noticia, una inmensa noticia, que Jesús es la luz del mundo. Para ello vamos a dividir el tema en 4 puntos para poder comprender a qué se refiere este punto y cómo podemos ponerlo en la práctica, cómo podemos vivirlo en la práctica en esta situación de la pandemia. Porque sin duda alguna este tema hace referencia a la esperanza de vida. En esos momentos que mucha gente se está muriendo, que en estos momentos que la gente está viviendo situaciones difíciles, y estamos hablando a nivel nacional, en donde todo el mundo está viviendo esta situación y que no tienen esa esperanza de vida, que no tienen esa luz que es Jesús. Por eso es muy importante analizar este tema y vamos a dividirlo en 4 puntos. El primer punto es el mundo en tinieblas. El mundo en tinieblas. Y para ello podemos identificar que las tinieblas es sinónimo de oscuridad, que las tinieblas es sinónimo de oscuridad, que es sinónimo de ceguera, de falta de conocimiento. El mundo está lleno de eso, de la oscuridad, de las tinieblas, del conocimiento. Y esto que vamos a ver hoy va a ser una luz que va a alumbrar nuestra mente, va a alumbrar nuestros ojos y vamos a tener esa esperanza de vida aún en medio de esta pandemia. Las tinieblas también es sinónimo de pecado, de esclavitud al pecado. Y todo lo que hace referencia a la oscuridad hace referencia a un mundo lleno de maldad, lleno de ignorancia, de falta de conocimiento. El mundo está lleno de falta de conocimiento, porque se desespera, busca otras salidas equivocadas, porque no tiene este conocimiento. Incluso hay teorías que mucha gente abraza, cree, y cuando realmente son teorías equivocadas. Una de ellas podría ser que nosotros, comúnmente se dice que venimos de una evolución. Son teorías que los científicos respaldan, que nosotros venimos de una evolución. Y ese es un mundo en oscuridad. Es un mundo en oscuridad cuando se cree que se viene de allá, cuando nosotros podemos ver claramente quién es la luz, de dónde venimos. Y muchos creen en esa teoría de la evolución o de la explosión. Son teorías que están lleno el mundo de esas
teorías falsas, de esos errores, de esa falta de conocimiento. Cuando todo esto estaba, cuando toda esa oscuridad estaba en el mundo, cuando todos estos conceptos estaban en el mundo, cuando estábamos hundidos en la oscuridad, aparece Cristo. Aparece Cristo como la luz del mundo, como dice el texto, yo soy la luz del mundo. Cuando estábamos nosotros envueltos en las tinieblas del error, de la ignorancia, aparece Cristo y nos da una esperanza de vida. ¿Qué es esto que vamos a estar analizando en este momento? La esperanza de vida que es Cristo. La mayoría de la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, no conoce cuál es el mejor reposo de su corazón. Busca otras salidas erróneas porque está envuelto en esa oscuridad del mundo. Por eso es muy importante tocar este tema, por eso es muy importante analizar este tema. No hay mejor consuelo, de verdad, y esto es algo que debemos tener en nuestros corazones. No hay mejor consuelo para nuestras aflicciones que el Evangelio, que la palabra. El mejor consuelo para nuestras aflicciones, el mejor consuelo para nuestras tribulaciones es la palabra. Esa es la esperanza de vida, esa es la luz del mundo que es Jesús. No podemos encontrar otro mejor consuelo que la palabra. Todas las aflicciones, todas las tinieblas de las aflicciones traen miedos, pero la luz trae seguridad, trae consuelo, trae confianza en las cosas de Dios. Cuando nosotros ignoramos, cuando no tenemos ese conocimiento, somos bombardeados por un mar tormentoso. Estamos en un mar tormentoso, bamboleándonos, sin una ancla que nos pueda sujetar, sin una base que nos pueda ayudar, sin una esperanza de vida. Estamos en la deriva. Pero cuando tenemos el conocimiento, tenemos la seguridad y la certeza. Tenemos el conocimiento necesario para saber que hay una esperanza de vida, que hay una esperanza para todos los que conocen la palabra, los que conocen la verdad. Este punto, esta porción, esto que estamos considerando es una porción de una triste condición de muchas personas que no tienen esperanza, que no tienen conocimiento, que están en la oscuridad, que están en las tinieblas, que viven en la ignorancia. Pero en este momento, en esta oportunidad, vamos a analizar este tema en el cual podemos darnos cuenta de que hay esperanza. En medio de esta situación, como les decía, hay esperanza, hay consuelo, hay seguridad, hay confianza. Y este es el primer punto del mundo en tinieblas. Y vamos a analizar ya de lleno el texto con el siguiente punto, que es la autoridad que tiene Jesús, como habla él en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Para poder tener ese conocimiento y para poder salir de la oscuridad, de las tinieblas, tenemos que descubrir qué necesitamos, de dónde vino esa luz, de dónde, cómo comenzó esa luz para nuestra vida, cuál fue esa esperanza el cual nosotros ahora tenemos en Jesús. Y el segundo punto que vamos a analizar es esta: yo soy la luz del mundo. En el libro de Juan, siempre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, habla precisamente de cómo es que llegó esa luz y esa esperanza para nuestras vidas. Y fue a través de un instrumento que utilizó Jesús, que fue Juan, un apóstol que hablaba de la esperanza, de esa luz que iba a venir al mundo, que esa luz que iba a venir. En el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6, habla que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan fue el que empezó a anunciar la esperanza. Juan fue la que empezó a anunciar esa luz del mundo, esa luz que era Jesús. Dice el versículo 7 que vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera vino al mundo. ¿Y cómo vino?
vino a través de Jesús, vino a través del nacimiento de Jesús. Él decía, Juan decía que iba a venir el que iba a redimirnos, el que iba a salvarnos a través de su muerte. Y era esa luz, ese principio de luz fue el nacimiento de Jesús. Es el nacimiento que nos trajo la esperanza, que nos trajo el conocimiento necesario para poder tener esa luz en nuestro camino, esa esperanza de vida en nuestro camino. Y lo vino a través de todo lo que Él hizo aquí en la tierra. No solamente del nacimiento, sino de sus obras, de sus palabras, de su vida misma. Todo eso fue lo que nos dio esa esperanza y lo que iluminó y lo que nos hizo ver esa luz en Jesús. Esa luz que nos dio esa esperanza de vida. Todo hombre, jóvenes, toda persona tiene cierta medida de esa luz. Sí, escuchen bien. Todo hombre, incluso los que me están escuchando, tienen cierta medida de esa luz. Y esa cierta medida de luz es el conocimiento. Sin duda alguna, muchos conocemos de Jesús. Es poco probable que alguien diga que no conoce nada de Jesús. De cierta medida tenemos cierto conocimiento de la luz y cierto conocimiento de Jesús. Si le preguntas a una persona de Jesús, te va a decir algo de Él. Te va a decir algo de su nacimiento. Me imagino que todo el mundo sabe del nacimiento, porque incluso se celebra una fecha de nacimiento. Entonces todos saben del nacimiento. Todos saben de la obra que Él hizo aquí en la tierra, de su vida que Él hizo aquí en la tierra, de todo su sufrimiento. Incluso saben de su muerte. Incluso también hay una fecha de su muerte que se celebra. Entonces, en ese sentido, todos tenemos cierta medida de luz de Jesús. Pero escuchen bien, todos tenemos esa medida de luz, pero eso nos hace responsables ante Él. Porque si tenemos esa medida de luz, ese conocimiento, somos responsables de ese conocimiento y de esa medida de luz que tenemos en Él. Por eso es muy importante no solamente escuchar, sino también entender que somos responsables de ese conocimiento. Hoy que comenzamos este tema, tal vez no lo sabías, tal vez no tenías este conocimiento. Ahora que ya sabes y tienes este conocimiento, eres responsable de lo que estás escuchando. Y vas a ser responsable de lo que vamos a ver un poco más adelante. Porque no es que solamente tengamos el beneficio de escuchar, también somos responsables de lo que ya sabemos. También somos responsables de lo que ya sabemos. Y esto viene como siguiente punto, el tercer punto, perdón. Ya vimos el primero, que es el mundo en tinieblas. El segundo, que cuando dice con autoridad quién es la luz del mundo, ya vimos quién es la luz del mundo, cómo vino la luz del mundo. Y el tercer punto es en el mismo texto que dice: el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. No es solamente conocer, no es solamente saber, no solamente saber quién es la luz del mundo. Dice que tenemos que obedecer. Aquí dice: el que me sigue no andará en tinieblas. No tenemos que andar en tinieblas. Es fácil tener el conocimiento de decir que no debemos estar en las tinieblas, en la oscuridad o en la ignorancia. Pero no dice solamente eso, dice que no debemos andar en las tinieblas. Eso es el siguiente punto. El que sigue a Jesús, el que tiene la luz, no andará en tinieblas. ¿Tú rechazas la luz? ¿Tú rechazas a Jesús? Si tú rechazas a Jesús, si tú rechazas la luz, vives en tinieblas. Aún teniendo ese conocimiento, estás rechazándolo, estás viviendo en tinieblas. Y tú eres responsable de este punto. No vas a ser justificado por decir: es que yo no lo sabía. De cierta manera tienes el conocimiento y tienes parte de esa luz. Pero tú eres responsable si lo rechazas, si rechazas a Jesús, si rechazas a la luz. Y quiero ver un texto aquí siempre en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19, donde habla precisamente de esas personas que rechazaban la luz, que vivían en las tinieblas. Dice en el versículo 19: esta es la condenación,
Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ya vimos cómo vino al mundo, ya vimos que Jesús vino a través de su nacimiento, vimos que la obra que él hizo, vimos su muerte. Y dice en este versículo que la luz vino al mundo, pero hace algo interesante, hace un comentario interesante. Dice, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjense tú, ¿en qué condición estás? ¿Amas más las tinieblas que la luz? No me puedes decir que no lo sabes ahora que hemos tocado el tema. ¿Sabes qué es la luz? ¿Sabes quién es la luz? ¿Sabes cómo vino la luz? ¿Sabes cómo vino la esperanza? Pero ¿cómo está tu vida? Vives en las tinieblas. Rechazas y amas, o rechazas la luz y amas más las tinieblas. En este versículo lo dice. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. Esa es una evidencia de que tú aborreces la luz, que tus obras son malas. Todo aquel que aborrece la luz, dice, todos los que aborrecen, todos los que hacen lo malo, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz porque para que sean manifiestas sus obras, para que sean manifiestas sus obras que son de Dios. Por eso es muy importante este punto. No solamente es tener conocimiento, somos responsables de este conocimiento, de esta esperanza, de esta luz. Y esto se da por la conversión que hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Él hace esa conversión, Él te separa de las tinieblas y te convierte a la luz. Te saca de tu ignorancia, te saca de tu falta de conocimiento y te muestra el conocimiento. Él te convierte, Él te abre tu mente, Él te abre tus ojos y ya ves la esperanza, ya ves la luz que es Jesús. Él hace eso, Él hace esa obra. Allá en el libro de Hechos 26, capítulo 28, versículo 28 y 29, habla de una persona que por poco lo convencen de ser cristiano, de ver esa luz, de tener esa esperanza. Por poco me convences de ser cristiano, le decía Agripa, le decía a Pablo. Y Pablo decía, ojalá que no sea por poco ni por mucho, que no sea por poco ni por mucho, y no solamente tú, sino todos los que oyen esta palabra se conviertan. Pero esa es la obra que hace el Señor, de convertirte, de sacarte de las tinieblas y mostrarte la luz. También es este punto de ir a la luz, habla que somos librados del poder de las tinieblas, somos librados de esa esclavitud de la oscuridad, de las tinieblas, y somos llevados a un punto de ser librados completamente de esa esclavitud de las tinieblas. Hace referencias en Colosenses capítulo 1, versículo 8, de que nosotros somos librados y también somos llamados de las tinieblas a la luz. Somos llamados de las tinieblas a la luz. Y eso es algo que debemos tener siempre presente en nuestras vidas. Que somos llamados de las tinieblas a la luz. Vivimos en nuestra ignorancia, pero llega un momento, un punto en donde se nos abre nuestra mente, nuestros ojos, como en este momento estamos analizando y estamos teniendo el conocimiento necesario para que ya no estemos en nuestra ignorancia, ya no estemos en la oscuridad y podamos ver claramente la luz, ver claramente la esperanza de vida. Entonces, en resumen, este punto nos habla de que no debemos solamente conocer quién es la luz del mundo, sino tenemos que andar en la luz y no andar en las tinieblas, obedecer. Dios exige obediencia, y ese nos lleva a nuestro último punto, que es siempre la base de este tema, de este texto,
en el cual estamos analizando, que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 12, donde dice la última parte, sino que tendrán la luz de la vida. Tendrán la luz de la vida. Este es el último punto, pero este es un punto muy importante porque después de conocer, de tener el conocimiento de quién es la luz del mundo, y nos manda y nos exige obediencia a través de que no debemos, el que me sigue no debe andar en las tinieblas, viene la recompensa. Después del conocimiento y después de la obediencia, viene la recompensa en este punto, donde dice, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la esperanza, la luz de la vida. Ese es el consuelo, esa es la confianza en este conocimiento, en este tema que estamos viendo, que en él tenemos la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida. En él no hay nada, no hay tinieblas. Aquí en el libro, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, habla precisamente de eso. En el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído. Esto es todo lo que hemos escuchado, es el mensaje que hemos oído, dice, que os anunciamos. Dios es luz. Ya lo vimos, ya lo analizamos. Dios es luz. Eso dice el texto, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Es luz y no hay tinieblas en él. Eso es lo que dice esta porción. Y sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, si tú dices, analiza tu situación, si tú dices que tienes comunión con él, que estás en él, que sigues a él, que estás en la luz, que conoces a Jesús, pero andas en tinieblas, mientes. Es lo que dice. Si tú dices que andas en la luz, conoces a Dios, sabes quién es la luz, sabes quién es la esperanza de vida, pero andas en tinieblas, mientes. Porque en él no hay tinieblas. No puedes estar en la luz y estar en las tinieblas. Porque si estás en las tinieblas, aborreces lo que es la luz. Por eso es muy importante, si estás en la luz, tienes que andar en la luz. Es como les decía al principio, no puedes andar en tinieblas, tienes que seguir en la luz, tienes que obedecer para que tengas esta recompensa que es la vida, la esperanza de vida. No debemos participar en esto, en estas obras de las tinieblas. No debemos. Aquí en Efesios habla precisamente de este punto, de este tema. Dice que no seáis, pues, en Efesios capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, no seáis partícipes con ellos de las tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Al principio de este tema, podíamos decir que vivíamos en la ignorancia, en la oscuridad o en las tinieblas. Pero ya no, porque ya tienes este conocimiento. Así es, cuando en otro tiempo, cuando no teníamos el conocimiento de la palabra, vivíamos en las tinieblas. Pero ahora soy luz. Ahora tienes esa luz. Ahora tienes esa luz, ya no estás en las tinieblas, sino que estás en la luz. Y eso es un punto muy importante para analizar. Vivías en las tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Eres luz en el Señor. Esa parte de que somos luz en el Señor es una parte muy importante de comprender. Si eres luz en el Señor y el Señor no hay tinieblas, no tenemos que participar de las tinieblas, porque Él es luz y en Él no hay tinieblas. Y si tú eres luz en el Señor, no debe haber tinieblas en ti, no debe haber oscuridad, no debes andar ni caminar en las tinieblas. Somos luz en el Señor. Y dice, no solamente eres luz, dice andar como hijos de luz. Fíjense bien, no solamente el conocimiento es importante, sino que también la práctica, porque Él dice, soy luz en el Señor, andar como hijos de luz. Te da el conocimiento, te saca de las tinieblas y te muestra la verdad. Pero no se limita a eso, sino que te dice que tienes que andar, tienes que vivir, tienes que practicar, tienes que obedecer, tienes que andar como hijos de luz y no andar en las tinieblas. Porque lo recalca, lo sigue diciendo en el versículo 11, no seáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas.
no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esa es la responsabilidad. No es solamente escuchar, no solamente es tener el beneficio de escuchar, sino que también hay responsabilidad. Hay conocimiento, hay responsabilidad y hay trabajo, hay obediencia. Así como dice conocimiento, responsabilidad y trabajo. Cuando Él dice que sois luz en el Señor, es conocimiento. Cuando dice andad como hijos de luz, es responsabilidad. Y cuando dicen que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, es trabajo, sino más bien reprenderlas. Entonces ahí tenemos conocimiento, tenemos responsabilidad y tenemos trabajo. Esa es la importancia de tener una esperanza de vida, porque el resultado de esto, de este tema, de este punto del conocimiento, de la responsabilidad y del trabajo, es la vida. El que cree en Jesús, el que cree en la luz, no puede vivir en tinieblas, no puede vivir. Al contrario, dice, el que vive en la luz tiene que reflejar esa luz en su vida. Y quiero que veamos un texto más para que podamos comprender mejor este punto. Uno que vive en la luz tiene que reflejar en su vida y en los demás esa luz. Aquí en Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15, habla precisamente de este punto. Habla y dice, vosotros sois la luz del mundo. Fíjense bien. Al principio decía que Jesús era la luz del mundo. Y ahorita dice, vosotros sois la luz del mundo. No se contradice. Él es la luz del mundo. Y aquí dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué dice que nosotros también somos la luz del mundo? Porque si estamos en Él, somos luz en el Señor, y esa luz, en vez de menguar, crece y alumbra al mundo. Y Jesús vino para alumbrar y darnos esperanza. Pero esa luz, esa parte de tu conocimiento, de tu obediencia, de tu responsabilidad, hace que esa luz crezca. Por eso dice que ahora vosotros sois luz. Vosotros sois luz en el mundo. Vosotros sois luz en el mundo. Porque estamos en la luz, y esa luz, en lugar de menguar, crece. Y esa luz dice, vosotros sois luz en el mundo. Una ciudad asentada sobre este monte no se puede esconder. Es lo que yo les decía, esa luz refleja en el mundo y no se puede esconder. Por más que queramos tapar el foco, por más que queramos opacar esa luz de ese conocimiento, de esa actitud, de esa responsabilidad, de ese trabajo, no se puede ocultar. No lo puedes ocultar. No se puede ocultar, dice, no se puede, esa luz, ustedes que son luz del mundo, no lo pueden ocultar. Al contrario, dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Fíjense, esa luz debe alumbrar, dice, a todos los que están en la casa. Ese conocimiento que tú tienes, esa esperanza de vida que tú tienes hoy, en estos momentos de la pandemia, debe reflejar y debe dar confianza a aquellas personas que no conocen a Dios. Tú tienes la responsabilidad, como dice, de andar, con solamente andar, pero también reprender, también la responsabilidad de trabajar. Con eso debes alumbrar a los que están en tu casa. Con eso debes alumbrar a los que están en tu casa. Tus hermanos, tus papás, tus tíos, tus abuelos, tus vecinos. Tú tienes que ser esa luz que alumbre tu casa. Y sigue diciendo en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esa luz debe ser una luz que refleje, que alumbre a todos los hombres. Y Él tiene que ser una luz que alumbre a todos los que están allá, a todos aquellos que no conocen esta esperanza de vida, que no conocen esta luz que es Jesús, que es la luz del mundo. Esa luz debe reflejar a todos los hombres. Sigue diciendo el texto, para que vean vuestras buenas obras
para que vean vuestras buenas obras. Y no solamente eso, dice, sino que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de tener una esperanza. La glorificación, dice, del Padre. Esa es el propósito por el cual tú eres luz en este mundo, por la cual tú reflejas, tú alumbras a todos los que están en la casa. Eso es muy importante. En este mundo que estamos viviendo, en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, debemos ser la luz, debemos ser la luz que alumbre a aquellos que no lo conocen, aquellos que no han escuchado de esto, aquellos que no tienen la esperanza de vida. Eso debemos ser nosotros, y eso debemos ser nosotros en estos momentos, en esta situación que estamos pasando, en esta situación que estamos viviendo. Pero ahora, para concluir este tema, algo muy importante. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición ante Dios? Ya vimos estos puntos, ya vimos este tema, ya vimos la esperanza, ya vimos la luz. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás viviendo en estos momentos? ¿Estás viviendo en tinieblas? ¿O estás viviendo en la luz? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás reflejando? ¿Estás reflejando oscuridad o estás reflejando luz? Quiero que analices este punto. Que te hagas esta pregunta. ¿Cómo estás viviendo? ¿En la oscuridad? ¿Y cómo puedes saber que estás viviendo en la oscuridad? Ya lo vimos. ¿Cómo puedes saber que estás viviendo en la oscuridad? Porque aborreces la luz. No sigues a Jesús, aborreces la luz y amas más las tinieblas que la luz. No, tu conocimiento no lo pones en práctica, como dice, no eres responsable de tu conocimiento. Vives en las tinieblas. No reprendes las obras infructuosas de las tinieblas. Vives en las tinieblas. Amas las tinieblas. Eso es una pregunta de reflexión para concluir. Es una pregunta de reflexión para saber cómo estás viviendo. Y es muy importante que un verdadero creyente cristiano viva en la santidad, en la verdad y en la comunión con Jesús. Es muy importante, procuremos vivir en santidad, en verdad y en comunión. Tienes la luz de la vida. Si tienes la luz de la vida, tienes una esperanza de vida. Y esto que está sucediendo con la pandemia no te va a afectar, porque hay una esperanza de vida. Aún la misma muerte. Yo les decía al principio del texto, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Aún en esta pandemia y aún en esta situación de muertes en la pandemia, si creemos, aunque estemos muertos físicamente, viviremos eternamente espiritual. Eso es lo más importante, que pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que hay una esperanza de vida y que esas palabras se cumplen, esa promesa se cumple, que el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es muy importante este tema en estos momentos de la pandemia. No hay ninguna luz, no necesitamos otra luz más que la de Cristo. No necesitamos que nos ilumine otra cosa más que la luz de Cristo. Ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo. Para los que están en la luz, no hay confianza, hay seguridad, hay esperanza de vida, hay esperanza. Y esa confianza debe reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida. Hay un texto que dice que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Nadie nos podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Aún la muerte no nos va a arrebatar, no nos va a separar de su Padre. Y esa es la confianza, esa es la esperanza de vida
Eso es lo que quería compartir con ustedes para que nos pueda ser útil en estos momentos, en estas situaciones, que este tema también puedas comentárselo, puedas explicarle a otras personas que no conocen, que viven en la oscuridad, que viven en los miedos, en las angustias, que en estos momentos buscan salidas equivocadas. Pero la mejor salida, el mejor consuelo, la mejor confianza es la palabra. Es la palabra, es el Evangelio, es sus promesas, esa es la esperanza de vida que hay en Jesús. Jesús es la luz del mundo. Y tú si eres hijo de Dios y también si sigues la luz, eres luz en el Señor. Que el Señor de verdad les bendiga, jóvenes, que pueda ser útil este tema y que cuando tengan aflicciones, cuando tengan enfermedades, cuando se presente la muerte, puedan tener confianza en que hay una esperanza de vida. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, niños? Un gusto saludarles nuevamente. Bueno, pues ya estamos concluyendo con nuestro día número 3. Espero que hayan prestado mucha atención en la clase y sabemos que nuestro Señor siempre se manifiesta de muchas formas, ¿no? En esta ocasión vimos que Jesús es la luz del mundo y a continuación vamos a aprender el canto que corresponde a este día. Este canto se titula Vine a adorarte. Les invito para que lo escuchen atentamente y que también nos acompañen a cantar fuerte. ¿Listos? Muy bien, pues vamos a cantar. Espero que puedan
puedan seguir repasando este canto en sus casitas, sobre todo que lo puedan practicar. Acuérdense que es una manera, como hemos cantado, ¿no?, de adorar a Dios, adorar a Jesús como esa luz que vino para alumbrarnos. Muy bien, pues vamos entonces a terminar con la oración para dar gracias por este día número 3. Les invito, como siempre, a que inclinen sus rostros, cierren sus ojitos y vamos a dirigirnos a Dios con respeto y reverencia. Oremos. Soberano Padre que moras en las alturas, Señor, te agradecemos por este día que nos has concedido de actividades. Gracias, Señor, porque has movido los corazones, has también, Señor, impartido tu palabra a través de los maestros, y te rogamos que de igual manera, Señor, podamos siempre salir edificados cada vez que escuchemos tu palabra. Te agradezco por cada niño, cada adolescente y cada joven, Señor, que estuvo conectado en este día. Te ruego que bendigas su hogar, su familia, y que de igual manera nos sigas ayudando en las actividades que todavía nos faltan por realizar. Gracias te damos por todo, nos encomendamos en tus benditas manos y pedimos, Señor, que siempre tu luz brille en cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues de esta manera concluimos con este día. Les invitamos, como siempre, para que estén muy pendientes de la transmisión del día de mañana, que básicamente es el día número 4. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Hasta luego.